Bueno, Buenos días, profe. Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron mis apreciados alumnos del grupo L1? No, perdón, D2. D2. Entonces vamos a colocar acá. Y la fecha. Uy, diciembre. Llegó diciembre, muchachos. Bueno, vamos a iniciar en nombre de Dios esta semanita con ustedes, porque ya con algunos grupos ha empezado, seguimos nuestro trabajo de día a día, ir uniendo conceptos importantes a nuestra formación y a nuestro compromiso que se vislumbra ya muy pronto para diciembre 18, que sería el tercer parcial. Bien. Entonces vamos a mirar algunas aplicaciones de los determinantes. Yo les decía en tiempos anteriores que los determinantes es una función muy importante en nuestra formación, ¿sí? La formación nuestra sobre el campo de las ingenierías, ¿sí? Es importantísimo para nosotros ese trabajo. Entonces, dentro de las aplicaciones, que son muchas, voy a referir dos y por ahí después, si hay tiempo, hacemos otros trabajos. Entonces, en estas aplicaciones podríamos nosotros también nuevamente hallar a la menos 1 y acá podemos utilizar el método de cofactores. Método de cofactores. Bueno, recordemos que en el método de cofactores nosotros podríamos resolver con la inversa, podríamos resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, recordar que cuando nosotros tenemos un sistema de una ecuación matricial, por ejemplo, de esta forma, la solución se daba simplemente con la inversa multiplicada por la matriz de incógnitas o de términos independientes, Una segunda aplicación que vamos a ver hoy, Dios mediante, es la regla de Cramer. Regla de Cramer. Esta pueden escribirse con K o con C. Hay autores y dependiendo del idioma usan esto. ¿Cuál sería el fin importante de la regla de Cramer? Sería la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Puede ser de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, etc. Bueno, hoy en día hemos hablado también de una manera muy franca. Existe mucha tecnología y mucho software que nos puede estar permitiendo el hallar las soluciones a muchas situaciones particulares, ¿sí? Entonces vamos a empezar por la primera de estas dos aplicaciones que les nombro de entrada. Entonces, ¿cómo hallar la inversa de a partir del método de cofactores, ¿sí? Entonces nos dicen sea A la matriz 2, 3, 1, menos 1, 1, 2, 5, 4 y 2. Esa sería nuestra matriz A, que vamos a encontrarle, de ser posible, la inversa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir de forma directa que si existe a la menos 1 o no existe a la menos 1? ¿Cómo respondemos a esas dos preguntas? Simplemente podríamos decir que, primero, si el determinante de la matriz A es diferente de 0,
entonces existe A a la menos 1. Si el determinante de la matriz A es igual a 0, no existe A a la menos 1. Entonces es muy preciso esta parte para tenerla en cuenta, ¿sí? Para tenerla en cuenta. Bien, con el método de cofactores, primero vamos a hacer el determinante de A. Entonces el determinante de A sería un arreglo que podemos nosotros resolver cambiando la notación y haciendo, por ejemplo, método de Sarrus, regla de Sarrus. No sé si fue en este grupo, pero me puse triste un día que un estudiante, después de haber hecho un recorrido bastante extenso, preguntaba, profe, ¿cuál es la regla de Sarrus? Como que dice uno, uy, este chico como que ni siquiera viene a clase. Bueno, a propósito de las clases, pues siempre los he felicitado por lo que el grupo ha estado muy comprometido con la asignatura. El grupo de 2 tiene 28 estudiantes y actualmente en reunión en sala hay 27 personas. El profesor cuenta como un integrante o como un participante. Entonces prácticamente nos faltarían 2 que esperamos que se unan pronto o que en su defecto pueda hacer su trabajo de revisión de videos. Esa fue otra cuestión que me puso triste. Profe, ¿yo cómo hago? ¿Usted no me puede tomar fotos a las hojitas que escribe y me las manda? No, quedé yo un poquito también así como Condorito, con los pies para atrás. Si nosotros hemos hecho la cultura de ¿qué? De observar un trabajo que yo me pongo a subir de los videos en YouTube, ¿sí? Ahí hay un canal y entonces este estudiante parece que como que no tampoco estaba enterado de eso. Y cuando uno les dice algo, les hace caer en cuenta, como que se enojan, ¿sí? Y a veces nosotros, pues, el caso mío, también a veces soy duro en hacerle ver las cosas, pero a veces es importante que nos traten también un poquito fuerte, porque es que ese trato a veces me hace reaccionar. Bueno, hijos, estos que están así, recordemos que los hemos asociado a diagonales principales, ¿sí? Diagonales principales. Entonces tenemos la suma de estos productos, 2 por 1 por 4. Entonces sería 2 por 1 por 2, perdón, da 4. 3 por 2 por 5, entonces me daría 30. Y 1 por menos 1 por 4 me daría menos 4. Algún estudiante que nos vaya colaborando en hacer de pronto sumas y restas. Bien, en este otro sentido, vendría también a tenerse como el trabajo de 3 factores, ¿sí? Y entonces esta guía nos puede servir, ya sea que usted la considera hacia arriba en ese sentido o hacia abajo en el mismo, ¿sí? Entonces, por acá, ¿qué me quedaría? 5 por 1 por 5. 5 por 1 por 1. 4 por 2, 8 por 2, 16. Y 2 por 1 por 3, menos 6. Y entonces esto nos daría todo al final. ¿Cuánto nos daría? Esto nos daría 30 menos, esto me daría 15. Y entonces el determinante de A me da 15, ¿verdad? ¿Esto qué me hace pensar? ¿Qué me hace pensar en esto? Que entonces... existe inversa. Correcto, existe A a la menos 1. Y entonces procedemos a hacer nuestro trabajo de cofactores, ¿sí? Cofactores. Entonces, por acá yo puedo hacer mi matriz de cofactores. Es muy importante que esto nos quede perfecto, ¿sí?
esto nos quede perfecto, porque un error que se vaya nos lleva todo nuestro ejercicio al traste. Bueno, también habíamos estudiado los signos invisibles. Esos signos invisibles eran asignados a estas posiciones en ese orden. Y los signos van alternos, ¿sí? Los signos van alternos. Entonces aquí empezaría menos, más, menos. Aquí empezaría más, menos y más. Y entonces la matriz de cofactores solo difiere de la matriz de menores, de los menores, ¿de qué? El eliminar una fila y una columna, ¿cierto? Por ejemplo, si voy a hacer el trabajo de este que está acá, este elemento tiene su menor, el cual difiere de su cofactor. Entonces recuerde que ocultábamos la fila y la columna donde él se encontraba haciendo la intersección. Pero allí sería entonces el signo más. Y el hecho era hacer un subdeterminante de 2 por 2 cuando estos elementos se imaginariamente los ocultamos. No ir a confundir los signos rojos con ningún otro signo. Ahora, si me voy por acá, tendría menos y tendría otro subdeterminante. Entonces, oculto esta columna con esta fila. Entonces, me quedaría menos 1, 2, 5 y 2. Seguimos por acá. Más. Y nuevamente sería tomar nuestro trabajo de ocultar esta fila con esta columna. Y nos quedaría un subdeterminante formado por estas entradas. Bueno, ahí tenemos la primera línea de esos subdeterminantes de 2 por 2 que van a ser parte de la matriz de cofactores, ¿sí? Aquí vamos al final a obtener la matriz de cofactores que va a ser muy importante para nuestro trabajo que viene, ¿sí? Para el trabajo que viene. Bueno, ahora ¿qué tenemos acá? Tenemos que viene el signo menos. Aquí iría el signo más. Voy a adelantar un poquito el trabajo acá. Aquí vendría más, menos y más. Les voy a poner un tiempo para que cada uno estudie y ya les voy a recibir su información. Todos están listos a empezar su trabajo. Bueno, y ahora socializamos. Bueno, seguimos haciendo el trabajo de hallar para cada elemento, ¿sí? Cada elemento, ¿qué quiere decir eso? Que cada elemento tiene su menor y su cofactor. El menor solo difiere del signo con respecto al cofactor, ¿correcto? Pero cada elemento tiene su propio menor y obviamente su propio cofactor. Bien, seguimos entonces por acá, entonces acá sería... Sí, el primer número es un 2 o 1. 2, 3 y 5, 4. Bueno, seguimos ahora ocultando la tercera fila y la primera columna. Entonces nos quedaría acá 3, 1, 1, 2. 3, 1, 1, 2. Seguimos haciendo lo mismo. Entonces aquí sería 2, 1, menos 1 y 2.
Finalmente, tercera fila, tercera columna, entonces se observa 2, 3, menos 1 y 1. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar cada uno de estos determinantes 2 por 2 que se obtuvieron allí. Entonces vamos a trabajar esa parte que también es muy delicada. Sí, muy delicada. Entonces tenemos acá, por ejemplo, 1 por 2, 2. 4 por 2, 8. 2 menos 8 me da menos 6. Les voy a dejar también un espacio de tiempo para que cada uno lo haga. ¿Qué número iría acá? ¿Quién lo tiene ya? 12, profesor. ¿Por qué va 12? Ponle cuidado para todos que tuvieron de pronto algún distractor. Menos 1 por 2 me da menos 2. Menos 5 por 2, 10. Y entonces la operación de dentro me da menos 12. Con el menos de afuera se convierte en 12. Ahí entra a jugar papel importante el menos. El menos nos cambiaría el signo a la operación que se obtiene, al resultado que se obtiene de operar el determinante 2 por 2. Siguiente número. 9. ¿Cómo que 9? Menos 9. Ah, papá. Cuidado, les he dicho. Siguiente número. Menos 2. Muy bien. Siguiente. Menos 1. Menos 1, muy bien. Siguiente. 7. 7. Siguiente son las notas de este curso, de este corte. 5. Uy, qué bueno. Ay, esa sí no la tenga en cuenta. Menos 3. Menos 5. Esta sí la tenga en cuenta. Bueno, muchachos, ahí tenemos ya. Cuando digo muchachos, no es solamente para los jóvenes, ¿no? Es para todos los estudiantes. Entonces me va a tocar decir todos los estudiantes. Bueno, entonces, apreciados estudiantes, pero también tiene la tendencia a ser como masculina la vaina. Mis apreciados. Entonces, ese sería, digamos, como un algoritmo que tenemos que ir haciendo, ¿sí? Ahora, ¿para qué se halló esto? ¿Para qué se halló esto? Porque es que nosotros tenemos que ir mirando a dónde vamos. Yo no les he dicho a dónde vamos a llegar. Entonces, ustedes son muy obedientes y van haciendo lo que les digo yo. Entonces, como una parte 1, digámoslo así, como una parte 1, fue hallar el determinante para definir si existía o no la matriz inversa. Una parte 2 es hallar, como ya sabemos que existe, entonces venimos y continuamos acá. Ahora, como ya tengo la matriz de cofactores, el algoritmo sería que construir ahora la matriz adjunta. Entonces, mira que este fue un tema que fue de una consulta, matriz adjunta, para que ustedes se enteraran un poco. Bueno, ¿qué es la matriz adjunta? Es la matriz traspuesta de la matriz de cofactores. De la matriz de cofactores. Es decir, esa matriz adjunta también algunos autores lo denominan el adjunto clásico. Entonces tendríamos que la matriz adjunta la vamos a representar
como adjunta de A igual a la matriz de cofactores, pero traspuesta. Entonces, es muy sencillo también tener en cuenta esa parte, ¿correcto? Entonces, siempre que usted tenga que hacerlo, pues, lo hace. Bien. Ahora, como la matriz de cofactores, ¿quién me ayuda a regalarla ya para ya no estar girando la hoja cada rato? La matriz de cofactores nos había dado, ¿era qué? Menos 6, 12, menos 9. ¿Correcto? Sí. Acá, menos 2, menos 1, 7. Y acá, si me acuerdo bien, que eran estas entradas. Bien, ahí ya tenemos entonces ese trabajo adelantado. Y podemos ahora decir que la matriz adjunta de A es otra donde la fila 1 se convierte en la columna 1. O sea que tendríamos este trabajo. La fila 2 se convierte en la columna 2. Y la fila 3 se convierte en la columna 3. Y podríamos nosotros ahí terminar nuestro ejercicio de hallar la matriz adjunta. Ahora sí viene algo importante, como es el hallazgo de la matriz inversa. Entonces, con esos elementos, ¿cómo nosotros vamos a hallar la matriz inversa? Ojo acá. 1 sobre el determinante de A multiplicado, esto es un escalar, ¿no? Multiplicado por la adjunta de A. Y esa es una fórmula que me permite hallar la inversa de A. ¿Sí? La inversa de A. Ahí tenemos ese resultado importante para nuestro trabajo. ¿Sí? Para nuestro trabajo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Recordemos que el determinante nos había dado 15. ¿Sí? Nos había dado 15. Entonces, la inversa de A sería igual a un quinceavo. Un quinceavo. ¿Qué va a multiplicar a quién? A esta matriz. Entonces sería menos 6, menos 2, 5, 12, menos 1, menos 5, menos 9, 7 y 5. Sería ese nuestro trabajo para aplicar esta fórmula dada y acá en este ítem 4. Bueno, podemos también observar que se van a presentar unas simplificaciones, ¿sí? Entonces, esas simplificaciones las podemos también ir realizando. Por ejemplo, un quinceavo por 6 me da menos 6 quinceavos. Y menos 6 quinceavos lo puedo simplificar y me quedaría menos 2 quintos, ¿sí? Igual que lo anterior. ¿Ya se dieron cuenta qué hice? Ahora usted va a hacer el resto. Este factor va a afectar cada uno de estos elementos. Voy a hacer el siguiente. En el siguiente me daría menos 2 quinceavos. En el siguiente me daría 5 quinceavos, que sería entonces un tercio. Bueno, prometido es deuda. Empecemos. A ver, ¿acá qué iría?
4 quintos. quintos, Siguiente. Menos un menos quinceavo. un quinceavo, Siguiente. menos un tercio, Siguiente. 3 quintos, menos 3 Menos. quintos, Menos, mira. Siguiente. 7 quinceavos, Bueno, parece que no tengo no son una niña. Las y un demás, tercio. los jóvenes muy respetuosos les dieron el espacio a las niñas. Me gusta mucho esa parte de su caballerosidad. Bueno, hijos, eso nos quedó bien. Yo sé que nos quedó bien porque ya lo hice ayer con el otro grupo. Entonces, ¿cómo hago si digo, bueno, esto está bien o está equivocado? Entonces, hay una prueba que es opcional, ¿sí? Prueba. Y eso se habla de tipo opcional. Si quieres hacerlo, lo haces, si no, no. Y entonces recordemos que teníamos A por A a la menos 1, nos debe dar la idéntica. Y acá, en estas condiciones, es donde únicamente se cumple la conmutatividad del producto de matrices. Entonces tendremos por acá esta expresión. Usted puede, bueno, vamos a hacer esta acá. Y usted puede hacer la otra. Esta la hace usted en casa. ¿Sí? Bien. Entonces, hagamos por acá a nuestra matriz A, que es 2, 3, 1, menos 1, 1 y 2, 5, 4 y 2. Esa era nuestra matriz A. Y a esa matriz A le vamos a pegar la que acabamos de encontrar, que sería ¿cuál? Menos 2 quintos, ahorita le hago acá, menos 2 quinceavos, un tercio, 4 quintos, menos un quinceavo, menos un tercio, menos 3 quintos, 7 quinceavos y un tercio. Entonces ya preparé ahí toda esa parte que es muy importante para el trabajo que viene, como es el de la multiplicación de matriz. Bueno, operación de multiplicación que debe también ser un concepto muy claro y en la práctica pues ser, permítame la palabra, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vector fila por vector columna. Y entonces usted puede hacer su contabilidad en algún ladito que quieras. Esto le da 2 por menos 2, me haría menos 4 quintos. 3 por 4 me haría más 12 quintos. Y 1 por menos 3 me haría menos 3 quintos. La suma de esto me da menos 4, menos 3 me daría menos 7, más 12 me daría 5 quintos, que eso nos da ¿cuánto? 1. 1. 1. Entonces usted va a hacer todo el resto de trabajo y ya en 2 minuticos recibimos resultados. Rapidito. Resultados. 1, 0, 0, 0, 1,
0, 0, 0 y 1. Y hemos obtenido la idéntica. O sea que esta duda que posiblemente estaba, queda confirmada de que nos quedó bien. Y ya esto pues lo descartamos, que tengamos algún tipo de error. Bueno, hijos, ahí está esa parte que es muy importante también hacerlo. Y tendremos que practicar. No olvide que su trabajo es estudiar, ¿sí? Su profesión es estudiante. Entonces, acá tengo esa primera parte que es una aplicación de los determinantes. Bien, vamos ahora a seguir con nuestro trabajo con una segunda aplicación que sería ¿qué? Sería ¿qué? La regla de Kramer. Segundo, regla de Kramer. Repito, no sé cuál sea la ortografía correcta, pero de todas maneras, como que la podemos leer con K o con C, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la regla de Kramer? Resolver sistemas de ecuaciones lineales. Ese es el objetivo, resolver sistemas de ecuaciones lineales. Bien. Recordemos que un sistema de ecuaciones lineales de orden 2×2 tiene una forma muy particular, muy precisa, que sería A11X más A12Y igual a un B1. A21X más A22Y igual a un B2. Entonces, acá tenemos de manera implícita 3 tipos de matrices. La matriz de coeficientes que sería ¿cuál? La formada por A11, A12, A21, A22. Esa sería nuestra matriz de coeficientes. Nuestra matriz de incógnitas o variables, que también era parte de una consulta. Entonces, simplemente y de forma permanente va a ser una matriz columna X, Y. Y también la matriz de términos independientes, que también va a ser una matriz. Esta la podríamos llamar ¿qué? A, esta era una matriz X y esta era una matriz B, que simplemente estaba formada por las entradas B1 y B2. Bien. Este trabajo entonces, ¿qué implicaría? Que si yo voy a utilizar la regla de Kramer, pues la regla de Kramer es muy precisa, ¿sí? Me habla de un determinante del sistema. Determinante del sistema. Esta letra que se usa es la letra delta, una letra griega. Y en el determinante del sistema, pues prácticamente lo que hacemos es calcular el determinante de la matriz de coeficientes. O sea que podríamos nosotros representar acá nuestro arreglo como determinante de A11, A12, A21,
A22. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir acá? Que si esto es diferente de 0, entonces existe solución. Y esta es única, ¿sí? Existe solución para el sistema de ecuaciones lineales. Existe solución para este sistema. Bien. Entonces, miremos cuál sería el determinante del sistema de nuestro ejercicio. Sería simplemente calcular esta partecita que debe ser diferente de 0, ¿sí? Debe ser diferente de 0. Entonces, ¿cómo encontraríamos nosotros la incógnita X? Esa incógnita va a ser simplemente, si es diferente de 0, ese delta va a estar acá debajo. Y aquí vamos a tener, con respecto a este determinante, en la primera columna, que es la columna de la X, pues allí voy a colocar los términos independientes. Y la segunda columna mantiene sus elementos. Bueno, ese desarrollo me daría el trabajo de ¿qué? La X. Recordemos que este determinante se resuelve como B1 A22 menos B2 A12. Y todo sobre el determinante del sistema. Haciendo todas esas operaciones que allí se generan, tendríamos el valor de la variable X. De forma análoga, vamos a tener que hacer el determinante del sistema, vuelve a ser el mismo, pero el determinante para hallar la variable Y tiene un cambio. En la columna de la Y, de acuerdo al determinante del sistema, colocamos los términos independientes. Y en la posición columna 1, respetamos y colocamos los mismos valores del determinante del sistema. Nuevamente podemos nosotros hablar que esa solución sería lo que resulte de operar A11 B2 menos A21 B1. Y esas serían las soluciones, ¿sí? Recuerden que esto también lo puede presentar usted como un punto que se llama XY. Bien, ese sería nuestro trabajo general. Vamos ahora a hacer un ejemplo particular que dice: resuelva por regla de Kramer. Regla de Kramer el sistema de ecuaciones lineales dado. Bien, este sistema entonces sería 2x1 más 3x2 igual a 5. Me lo dan también de una forma apropiada para poder aplicar el método. Podrían verme dado el trabajo de forma desordenada y yo tengo que traerlo a esta forma, que es la forma base de un sistema de ecuaciones lineales en forma general, ¿sí? Bien, entonces por acá nosotros vamos a identificar rápidamente el primer paso, podríamos decir, de este algoritmo es hallar determinante del sistema.
¿Cómo encontramos el determinante del sistema? Entonces ya les había dicho que es simplemente tomar los valores coeficientes y entonces tendríamos 2, 1, 3 y 4. ¿Eso en qué se convierte? 2 por 4, 8 menos 3 igual a 5. Como esto es diferente de 0, entonces nosotros pensamos que existe solución. Esa es la inferencia que sacamos de esa situación. Va a existir solución. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para hallar los valores de X y de Y que son los que me están pidiendo? Ah, no, en este caso, nuestras incógnitas serían X1 y X2. Serían nuestras incógnitas. Bien, ¿qué hacemos entonces? Pues pasamos a aplicar estos dos casos particulares para hallar ese trabajo, ¿sí? Entonces tendríamos por acá que para hallar X1, nuestro determinante del sistema valió 5. Entonces lo puedo colocar acá. Y nuestro trabajo es colocar acá, en la primera columna, los términos independientes y en la segunda columna los términos de ese trabajo de la ecuación, del sistema de ecuaciones lineales, perdón. Entonces, por acá que tengo 5 por 4 me haría 20 menos 30 sobre 5. Esto me daría menos 10 sobre 5. Y esto me daría menos 2. Y este menos 2 va a ser el valor de X1. Ahora, para X2 ocurre algo similar. Acá voy a tener determinante de un numerador y ese determinante en la segunda columna tiene los valores de los términos independientes y en la primera columna los coeficientes de la variable 1. Su desarrollo, ¿qué sería? Entonces, 2 por 10 menos 5, esto nos daría 15 quintos y esto me daría 3, que sería el valor de la segunda variable. Esa sería nuestra solución. Simplemente podemos nosotros tener en cuenta que si nos queda bien es porque cumple a las dos ecuaciones al tiempo, ¿correcto? En forma individual se cumplen las dos. Entonces vamos a mirar nuevamente esa ecuación, ese sistema con menos 2 y 3. Entonces, si la X es menos, la X1 es menos 2 y esta es 3, entonces mira lo que pasa acá con ese trabajo. Tenemos que probar que menos 2 por 2 me da 4 y 3 por 2 me da 6, ¿cierto? Sería menos 2 por 2 me da menos 4, perdón, menos 4, ¿cierto? ¿Y aquí qué pasó? Y aquí me da 3 por 3, 9. Menos 4 y 9 me da 5. Se cumple, correcto. Este X1 vale menos 2. Y 3 por 4 me da 12. Con menos 2 me da 10. O sea que estos valores son los únicos que cumplen ese sistema de ecuaciones lineales. Y podríamos recordar que este sistema que estamos estudiando tiene una solución única. Solución 1. Bien, ahora vamos a referirnos a otro de los sistemas que son importantes para el caso nuestro, sistemas de ecuaciones lineales de 3 por 3.
¿Cuál sería su forma general? Forma general. Entonces nosotros podemos encontrarlos, si están ordenados, serían A11, X1 más A12, X2 más A13, X3 igual a un B1. La segunda de las ecuaciones tendría una forma general A21, X1 más A22, X2 más A23, X3 igual a un B2. Acá tendríamos a un 3,1, X1, A32, X2, más A33, X3, igual a un B3. Y podríamos hacer algo también muy, pero muy igual al caso anterior, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es encontrar el determinante del sistema. Y para nuestro caso, el determinante del sistema va a estar formado por estos coeficientes, que serían entonces los que formarían un sistema de 3×3. A21, A22, A23, A31, A32, A33. Y tendríamos ahí ese determinante. La parte importante también, ¿cuál sería? Que este determinante puede tener dos resultados, que puede ser 0, entonces no existe solución. Si es diferente de 0, entonces existe solución. Ese sería el trabajo nuestro. Bueno, funcionaría de manera muy, muy análoga al trabajo de sistemas 2×2. Entonces, mira cómo nosotros podemos encontrar acá cada uno de estos elementos. Por ejemplo, si voy a tomar X1, entonces mi trabajo sería ¿qué? Sería tener acá determinante del sistema. Si voy a hacer X2, ¿qué sería? X2 sería igual a, de forma también muy parecida, determinante del sistema. Y si voy a hallar X3, igual. Entonces, tendríamos por acá esta parte. Bien, en la primera columna voy a colocar los términos independientes. B1, B2, B3. Acá colocaría en la segunda columna B1, B2, B3. Y acá en la tercera columna colocaría B1, B2, B3. Y lo demás lo llenamos con cuidado de no cometer errores en signo ni en entradas. Por ejemplo, para la X1, entonces simplemente quito la columna de X1 y lleno con A12, A2, perdón, 13, A22, A23, A32 y A33. Sería ese nuestro trabajo. Acá, entonces, para la segunda, lo que hacemos que es ocultar la segunda columna, es decir, esto lo podemos reemplazar por lo que ya tengo acá. Entonces, acá me quedaría A11, A21 y A31. Y acá sería A13, A23 y A33. Para este, entonces, se oculta la tercera columna y podríamos tomar entonces los valores A11, A12,
A21, A22, A31 y A32. Esa sería la forma de llenar esos determinantes para cada variable. Bueno, ese sería un trabajo bastante, pienso yo, sencillo, pero de cuidado. ¿Sí? Sencillo, pero de cuidado. Bueno, ¿alguna pregunta por ahí? Vamos entonces ahora a hacer un trabajo de práctica donde podamos encontrar un poquito más de confianza en estos trabajos abstractos. Ahora me dicen como ejemplo, resuelva por regla de Kramer el sistema de ecuaciones lineales dado. Y me regalan el siguiente sistema. Me dicen 2x1 más 2x2 más 3x3 igual a 10. Segunda ecuación, 4x1 más, perdón, acá cometí un error, es menos x2 menos x3 igual a 1. Acá es un menos. Siguiente ecuación sería 5x1 menos 2x2 menos 2x3 igual a menos 1. Bien. Ahora tenemos que mirar como primera parte para hacer si podemos nosotros resolverlo o en su defecto podemos hablar de que el sistema tenga o no solución. ¿Qué tengo que hacer? Construir el determinante del sistema. ¿Cómo construimos el determinante del sistema? Entonces recuerde que lo hacemos con los coeficientes o de la manera como asociamos a matriz de coeficientes. Entonces tendríamos 3, por aquí 4, menos 1, menos 1, 5, menos 2, menos 2. Y acá pues ya tenemos nosotros libertad de resolver, ya sea por el método que quieras de determinante, ¿cierto? El que de pronto más usual sería Sarrus, ¿sí? Y que sería más fácil, también puede usar Gauss-Jordan o el método de matriz triangular, pero cada uno tiene su libertad de hacerlo. Voy a colocar acá, entonces, por ejemplo, para este ladito, voy a colocar acá las dos primeras columnas. Recuerden que son siempre las dos primeras columnas, pero no falta por ahí quien se distraiga y pregunte. Bueno, ahora podemos nosotros seguir practicando esto. Unas guías que recomiendo que las haga. Y esto sería igual a ¿qué? A ver. 2 por menos 1 por menos 2, todo eso me da 4. ¿Listo? Esto me daría, ¿cuánto me daría por acá? Me daría, ¿cuánto? ¿Cuánto? Menos 10. Se durmieron, ¿sí ven? ¿Cuánto por acá? Menos 24.
Si ve que me pongo a trabajar solo y una vez se me distraen, a mí me gusta que estén trabajando también conmigo. Que estemos todos en ese sentir del ejercicio, de la teoría. Acá, ¿qué nos quedaría? Menos 15. Menos 15. Acá, ¿qué nos quedaría? Más 4. Y siguiente. Menos 16. Muchas gracias. Todo eso, ¿qué nos daría? Bueno, todo eso voy a dejarlos. Menos 3. Menos 3. Muchas gracias. Entonces, con esto, que llegáramos a pensar que efectivamente existe solución. Podemos afirmar que existe solución. Bien, pues entonces como el determinante nos resultó ser diferente de 0, pues simplemente procedemos a hacer nuestro trabajo práctico. ¿Cuál es? Preparar todos los determinantes. Y aquí, pues, si usted hace la práctica de este arreglo, pues lo que le favorece es hacer adición de columnas, ¿correcto? Por acá me fui como muy alto. Y entonces por acá tendríamos nosotros lo siguiente. Términos independientes sería el 10, el 1 y el menos 1. Y por acá tendríamos 2, menos 1, menos 2, 3, menos 1 y menos 2. Yo le voy a dejar planteado ahí ese trabajo. A ver, para X2, entonces tendríamos por acá la segunda columna. Estaríamos por acá 10, 1, menos 1. Volveríamos a trabajar determinante menos 3 y aquí llenaríamos estas columnas con las columnas respectivas del determinante del sistema, incluyendo solo la 1 y la 3. Y la 3 sería 3, menos 1 y menos 2. Repito, usted aquí puede agregar 2 columnas, acá también, y va haciendo su desarrollo. La tercera de las variables la vamos a encontrar con el desarrollo de la siguiente propuesta. Por acá entonces iría nuestro 10, 1, menos 1. Por acá sería 2, 4, 5, 2, menos 1 y menos 2. Bueno, ya les dejé planteado todo el trabajo. Ahora ustedes a estudiar. Las cosas. ¿Quién me regala por acá? Resultados. 1. 1, o sea que aquí me daba menos 3 sobre menos 3. Esto nos daría 1. ¿Acá qué nos daría? También da 1, profe. A mí también me dio 1. Ah, bueno, muy amables. Entonces también acá nos debe dar menos 3. Y acá ¿qué nos daría para nosotros? 2. Y entonces aquí sería menos 6. Que coinciden con el desarrollo que yo tengo. Les felicito. El resto era probar un poco ese trabajo ahí.
¿En cuanto a qué? En cuanto a soluciones, ¿sí? Solución. Bien. Ahora, para que practiquen, podríamos llamar este ejercicio para en casa. Resolver por regla de Kramer y me dan el siguiente sistema: x menos y más z igual a menos 1, 2x más y menos 3z igual a 8, x menos 2y más 3z igual a menos 5. Bien, sería ese nuestro trabajo para terminar lo de determinantes, ¿sí? Repito, tienen múltiples aplicaciones los determinantes, pero no podemos quedarnos ahí, puesto que siempre hay unos temas importantes también que tocar. Bueno, muchachos, ahora vamos a iniciar nuestro trabajo formal, que lo vamos a poner en paralelo, porque este lo iniciamos por allá. ¿En qué? En los números complejos, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco más de lo que son los vectores. Los vectores también es un tema supremamente importante. Créanme que los contenidos de cada una de las diferentes asignaturas que la UIS tiene en cuenta es porque se requieren, porque se necesitan, porque van a ser útiles para nuestros estudiantes, ¿sí? Perdón. Entonces los vectores tienen, digamos, como una definición sencilla, ¿sí? ¿Qué es un vector? ¿Quién me dice qué es un vector? Entonces, muchas gracias. Es un segmento de recta dirigido. Que tiene magnitud, dirección y sentido. Que tiene magnitud, dirección y sentido. Se aplica en la física. Muy importante esto, muchachos. Aprendan vectores porque ustedes van a tener que ver más de una física. En la física y, digámoslo así, en la ingeniería. Ingeniería. Otras ciencias también podrían entrar a trabajar. Otras ciencias. Bueno, en cuanto a los vectores, que también le podemos mirar cantidades. Entonces, cuando se hablan de vectores, se deben hablar de cantidades. Y esas cantidades pueden ser escalares y pueden ser cantidades vectoriales. Bueno, en cuanto a las escalares, ¿qué podemos hablar? Por ejemplo, longitud. Es un escalar, ¿cierto? ¿Qué le puede decir a uno la longitud? Bueno, ¿usted cuánto mide? Entonces usted dice 1,80. O sea, esa es una longitud. Bueno, en metros o en pulgadas también podría usarse de acuerdo a donde esté. La temperatura. La temperatura es una cantidad o una magnitud escalar. Entonces, ejemplo, estamos a 20 grados centígrados, o dependiendo también la escala que se use. La masa, podría decir usted, bueno, el peso.
¿sí? En cambio, hay otras magnitudes vectoriales como la fuerza. La velocidad. Entonces, aquí ya intervienen dos magnitudes, velocidad kilómetros por hora, o sea, podríamos tener una magnitud de distancia y una magnitud de tiempo. Entonces hay una relación entre ellas, la aceleración. Y después, pues, nos enteramos nosotros de otros aspectos, ¿correcto? De otros aspectos. Bien. Entonces podemos hablar también de que la notación de vectores. La notación. Entonces un vector yo lo puedo nombrar con la letra U, con la letra V, W, el vector A, el vector B. Ahora, un vector tiene componentes, ¿sí? Componentes. Entonces, por ejemplo, el vector U, si tiene una sola componente, pues sería como en una sola dimensión. Ahorita les hablo de eso. Asumamos que empezamos a trabajar con el plano. Entonces, U1, U2. Entonces, hablamos de las componentes, ¿sí? Y estas componentes, recuerden que pueden estar representadas en plano cartesiano o en un espacio tridimensional. Son las únicas magnitudes que podemos pintar en R1. Ahorita acá hablamos de eso en R2 y en R3. Son las únicas que puedo graficar, ¿sí? O hacer su trabajo geométrico. De resto no podemos nosotros hacer nada. En R4 no sé cómo sería imaginarnos un trabajo en R4. ¿Sí? En R4. Bueno, entonces si yo tengo un vector U, por ejemplo este sería para mí U sub 1 y esto sería para mí ¿qué? No, perdón. U sub 1 y U sub 2. Y este sería nuestro trabajo de un plano cartesiano. Vamos a asociarlo acá. Ya se está agotando el borrador. Nuestro plano cartesiano, entonces sería asociarlo acá a esta parte. Y tendríamos de esta manera unos elementos importantes. Este que podríamos asociar acá se llamaría punto inicial. Esto que está acá lo puedo asociar a la expresión punto final. También algunos autores llaman el punto inicial cola y el punto final cabeza. Podríamos también decir que este vector se encuentra en posición estándar o posición normal, puesto que el punto inicial justamente coincide con el origen, ¿sí? Con el origen. Eso sería, digamos así, un poquito rápido esa parte. Esas se llamarían entonces como componentes. Ya lo había dicho, componentes. Ahora, cuando yo tengo dos vectores y los comparo, yo puedo hablar de igualdad. Igualdad. Entonces yo puedo decir que U es igual a B. U es igual a B si y solo si sus componentes respectivas son iguales.
son iguales. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener también mi trabajo geométrico, ¿sí? Mi trabajo geométrico, que podríamos nosotros hablar de el espacio unidimensional, bidimensional, tridimensional, etcétera, ¿sí? Para R2, entonces voy a hacerlo en específico para dos de estos espacios unidimensionales. En R2 prácticamente lo que me están diciendo, estamos trabajando con plano cartesiano. Plano cartesiano. Y entonces en el plano cartesiano un vector U tiene dos componentes. Podemos utilizar esta notación de paréntesis menor mayor. Pero también podemos nosotros entenderlo como U sub 1, U sub 2. Es que los paréntesis redondos, pues prácticamente los usamos es para asociarlo a pares ordenados, ¿correcto? Pares ordenados. Bien, ahora, si yo tengo el vector V, pues sus componentes obviamente serían U sub 1 y B sub 2. Perdón, B sub 1 y B sub 2. Ahora, si de acá yo digo que estos dos vectores son iguales, acá dice algo. Sí y solo si en matemáticas se representa una doble flecha. Eso quiere decir sí y solo si sus componentes respectivas son iguales. Es decir, U1 debe ser igual a un B1 y un U2 debe ser igual a un B2. Eso sería para R2. Ahora, si yo estoy trabajando con R3, ese sería llamado espacio tridimensional. Perdón ahí el lapsus. Tridimensional. Y entonces cuando hablo de espacio tridimensional quiere decir que tenemos nosotros tres componentes. En el plano cartesiano tendríamos dos componentes. Bien, entonces, por ejemplo, U1, ¿qué componentes tendría? U sub 1, U sub 2, U sub 3. B tendría ¿qué componentes? B sub 1, B sub 2, B sub 3. Y entonces podemos plantear que estos dos vectores son iguales si y solo si U sub 1 es igual a B sub 1, U sub 2 es igual a B sub 2 y U sub 3 es igual a B sub 3. Ese sería nuestro trabajo. Ahora, de la misma manera podríamos nosotros estar trabajando R4. Hasta aquí, vectores geométricos. Vectores geométricos. Más, también puede hacer trabajo geométrico y vectores analíticos. Analíticos. Aquí faltó haber nombrado a R1, ¿no? Pero R1 es una sola dimensión. R2 son dos dimensiones o dos componentes. R3 serían tres dimensiones, que hace referencia al espacio tridimensional. Muy importante esto para nuestro futuro como ingenieros. Bueno, podríamos seguir hablando acá. Podríamos hablar de R a la 4. Entonces, un vector en R a la 4, ¿qué componentes tendría? Pues simplemente U1, U2, U3, U4. De la misma manera podríamos hablar de R5.
Entonces, un vector en R5, ¿qué tendría de componentes? U1, U2, U3, U4, U5. Y en lo sucesivo podríamos también tener muchas más referencias del espacio euclídeo. Entonces, R a la N. Y cuando yo tengo R a la N, pues mi vector tendría U1, U2, hasta U sub N, de acuerdo, N de acuerdo al exponente que tenga acá. Y estos vectores de aquí en adelante, pues simplemente en lo geométrico no puedo hablar. Entonces serían vectores abstractos, vectores abstractos. O sea, no se pueden dibujar. Pero sí puedo hacer vectores analíticos. Sí puedo hacer operaciones con ellos. Entonces, que quede claro eso. Los únicos que puedo dibujar son vectores en R1, pero no tienen mucho objeto para nosotros. Bueno, cuando trabajemos en movimiento rectilíneo, podríamos hablar que una sola dirección, podríamos hablar de esa manera también, asociarlo ahí. Podríamos también hablar de ¿qué? De vectores abstractos y analíticos. Entonces, también es importante que sepamos hacer nuestra diferenciación. Tengo vectores en R1, en R2 y en R3. Hasta ahí. Yo puedo graficarlos y el trabajo analítico. ¿Sí? Puedo hacer la parte gráfica y el parte... Pero de R4, R5 y R6 no puedo graficar. No sé cuál sería R a la 4, qué espacio sería, o R a la 5, la quinta dimensión. No sé, eso sería por películas de ciencia ficción, etcétera, ¿sí? Pero no podemos hacer ese trabajo. Bueno, ¿qué más podremos nosotros hablar acá en una forma así rápida de lo que eran los vectores? Pues los vectores también trabajamos operaciones, ¿cierto? Recordemos que con los vectores podemos realizar operaciones. Operaciones con vectores. ¿Qué tipo de operaciones podemos hacer? Pues yo puedo hacer operaciones como la suma, obviamente la multiplicación, la resta y la multiplicación. Bueno, en la multiplicación nos vamos a referir a varios aspectos. Por ejemplo, multiplicación por un escalar. Por un escalar. Entonces, cuando se me habla de la multiplicación por un escalar, ¿qué es lo que voy a tener? Por ejemplo, un escalar K multiplicado por un vector U. ¿Sí? Ahora miramos esa parte. Y multiplicación de vectores. Y en la multiplicación de vectores, entonces nosotros podemos tener también unas categorías. ¿Qué categorías? La multiplicación de dos vectores lo puedo hacer a través del producto punto. Producto escalar, que estos son muy importantes, más adelante los vamos a estudiar. También se refiere como producto punto. Producto vectorial. Y entonces hablamos de producto cruz. Y un producto mixto que se hace con los dos anteriores. Producto mixto. Bien. Ese sería a grandes rasgos lo que vamos a hacer con nuestro trabajo
de ese tipo de operaciones. Entonces, empecemos, por ejemplo, con la operación de suma. O sea, yo tengo que sumar vectores u más v. Pero entonces yo debo saber en qué dimensión estoy trabajando. Entonces, si por ejemplo en R2 estoy trabajando en R2, entonces mi vector u sería ¿quién? U sub 1, u sub 2. Mi vector v sería b sub 1, b sub 2. Y fácilmente podemos definir la suma como, la denotamos como u más b, y decimos que la primera componente va a ser u sub 1 más b sub 1. La segunda componente sería la segunda de u sumada con la segunda de el vector b. Y sería ese nuestro trabajo por ahí, ¿sí? Ahora, hacer la parte geométrica también es muy importante que usted maneje ese aspecto. Muy importante, repito, muchachos. Veamos entonces, por ejemplo, voy a colocar acá mi trabajo referenciado en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces, supongamos que por acá tengo mi vector U. Ese es mi vector U. Obviamente que estas serían las componentes de U sub 1 y la segunda componente sería esta que sería U sub 2. Ahora, voy a decir que este es mi vector V por acá. Este es nuestro vector V. Podemos también colocarle una flechita en la parte de encima de la letra para ubicar más a quien me esté leyendo mi trabajo. Entonces, esta sería la primera componente de V y por acá tendríamos la segunda componente del vector V2, ¿correcto? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos este vector, para yo sumarlo con este, puedo hacerlo de dos maneras, ¿sí? Puedo tomar este vector B y colocarlo acá en la cabeza. La cola del vector B lo coloco en la cabeza del vector U. O al contrario, si quiero tomar el vector U, coloco la cola del vector U en la cabeza del vector V. ¿Sí? Entonces, bueno, yo tengo acá un trabajito de la guía de mi cuadrícula. Entonces aquí desplacé 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. Este punto me sirve para cerrar un paralelogramo. Y ese paralelogramo es un cuadrilátero que tiene lados paralelos 2 a 2. ¿Sí? 2 a 2. ¿Qué es lo que quiere decir? Que prácticamente este vector U que está aquí es este mismo que está acá. Voy a colocar. Ese vector U es este mismo. Y este vector B que está acá es este mismo que está aquí. O sea que también podemos ir pensando en que los vectores pueden ser paralelos. Y tenemos que aprender muy bien, pero muy bien, la geometría vectorial. ¿Sí? La geometría vectorial. Importantísimo eso. Entonces, estos dos vectores, mira, son iguales y paralelos. Y este vector U es igual y paralelo a este otro vector.
¿Cuál sería la resultante para nosotros? Para nosotros, la resultante pues simplemente va a ser que esta recta que va en diagonal va a ser nuestro vector U más B. U más B. Y efectivamente, si usted mira esta parte de acá, este vector U, si se lo coloca acá, llegaría a esa parte. Las componentes de este punto serían U sub 1 más B sub 1, U sub 2 más B sub 2. Esa sería la forma de sumar vectores, usar el método de paralelogramo o en su defecto el método de cabeza y cola, ¿sí? Cabeza y cola. Podríamos nosotros mirar ese trabajo que es supremamente importante de hacer. Bueno, hagamos un ejemplo práctico. Por ejemplo, nos dicen a nosotros sea U el vector menos 2,5, V el vector 3,4. Y me piden a mí alguien U más B. Entonces usted puede hacerlo de dos maneras y el orden no interesa conforme lo vaya a hacer. Entonces U, ¿quién es U? Sería menos 2,5 y le va a sumar el vector V que sería 3,4. Bueno, yo voy a escribirlo acá mientras usted le toma habilidad y confianza a las operaciones que se pueden hacer de forma rápida. Entonces suma las dos primeras componentes y suma las dos segundas componentes. En otras palabras, U más B nos da un resultado que sería 1,9. 1,9. Hagamos eso en la parte gráfica, 1,9. En la parte gráfica, ¿qué tenemos? Por acá. Voy otra vez a trabajar la parte alta del sistema de coordenadas cartesiano. Entonces tengo el vector U que sería menos 2, 5, 1 y 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Ese es mi vector U. Y el vector B es 3,4. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Usted puede aplicar el método de paralelogramo o el método de cabeza y cola, ¿sí? Por ejemplo, usted puede decir, este vector que se llama menos 2,5, menos 2,5, lo voy a colocar como si fuese acá el 0. Y entonces hace lo mismo. Este es como si fuese el 0. Menos 1, menos 2 y sube 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ese punto también lo puede obtener si toma la cabeza de este vector y trabaja con la cola del otro. Entonces aquí dice 3, 4. Ojo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Entonces puede hacer ese trabajo como quieras. Como quieras. Y podemos nosotros cerrar el paralelogramo, ¿cierto? Cerrar el paralelogramo. Y se observa a la vista que efectivamente es un paralelogramo. Hay estudiantes que ven los paralelos. Profe, pero ahí están los cuatro lados.
Sí, pero están torcidos, ¿sí? Coloque usted un punto en otro lugar fuera de este y cierre paralelogramo y verá que se le ve torcido esa figura. Nuestro vector entonces sería este. Este sería nuestro vector. Ese vector se llama ¿qué? El vector U más B. Ahora, si usted revisa la parte pertinente a la escala, ¿qué tenemos acá? Mira, de acá a acá hay un lugar. Y subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea que acá esta vector resultante tiene como punto final 1, 9. El vector suma nos había dado 1, 9, que es esto mismo, ¿cierto? Mira. 1, 9. Bueno, parece que se nos acabó el tiempo. ¿Están cansados? ¿O esperamos un poquito más? A ver, les voy a dejar para que me lean. Leer. Mañana tenemos clase a las 10, creo. Sí. Ah, no, perdón, a las 4. Leer. Diferencia de vectores. Y multiplicación por un escalar. Multiplicación por un escalar. Es muy fácil. Pues no sé si nos quedamos 5 minutos más y lo terminamos. Termínalo, profe. Sí, profe. Lo terminamos, muchachos. Sí. Bueno, entonces, hijos, mira, diferencia. Lo hago rapidito. Es lo siguiente. Cuando usted tiene U menos B, pues esa diferencia la puede escribir como una suma. O sea, hacer U más menos B. O sea, vuelve y aplica el concepto de sumar dos vectores. Lo que pasa es que este vector se llama el opuesto aditivo de B. O sea que si yo tengo el vector U, que lo habíamos definido como menos 2,5, y nuestro vector V como el vector 3, 4, y con esto me piden hacer U menos B. Usted en casa me hace este. B menos U. Entonces, hacer esto es equivalente a hacer U más menos B. Ahora, ¿cómo construyo menos B? Pues lo construyo de acá. Mira, menos B, pues simplemente es cambiar el signo de las componentes. ¿Correcto? Y entonces acá me quedaría menos 2, 5 más menos 3, menos 4. Y entonces suma los dos. Y le daría que menos 5, 1. Y este sería el mismo U menos B. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en la parte geométrica? En la parte geométrica, pues hago algo similar. Ubico los vectores normalmente.
Recordemos que el vector U era -1, -2, 1, 2, 3, 4 y 5. Ese era nuestro vector U. Ahora, nuestro vector B. ¿Quién era nuestro vector B? 3, 4. Ojo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y ese sería nuestro vector B. Ahora, el opuesto. Este vector sería -3, -1, -2, -3, -4. O sea que mira que el opuesto está en la misma línea. En la misma línea de dirección, pero la cabeza es opuesta con respecto al vector B. Y ahora usted tiene que sumar este vector U con este -B. ¿Qué hace? Método de paralelogramo. Entonces, este vector me da -3, -4, pues separa en la cabeza del otro y me dice -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4. Y hallas el otro punto. Cerramos paralelogramo. Cerramos paralelogramo. Entonces, obtenemos esta figura. Esta figura. Y nuestro vector resultante sería este. Este vector se llamaría entonces U menos B. U menos B. ¿Se entiende? Bueno, les dejo este porque me da pena con el docente que necesita la sala. Ahorita a las 12, creo yo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Ahora, para la multiplicación por un escalar, ¿qué debemos tener? Debemos tener un escalar y obviamente un vector. Y entonces me están solicitando K veces U. Pero, por ejemplo, K puede ser positivo, K puede ser 0 o K puede ser negativo. Entonces vamos a hacer los tres casos. Si K es mayor que 0, entonces K veces U sufre una elongación. Elongación. O lo que hablábamos también en funciones como un estiramiento. Si K es 0, entonces K veces U, hablamos del vector nulo, que sería simplemente 0. Ese también debemos aprenderlo a manejar como en matrices. Si tengo una matriz 2 por 2, entonces serán 4 ceros. Si tengo una de 3 por 3, serán 9 ceros, etc. ¿Sí? Si K es menor que 0, entonces K veces U sería que una contracción. O sea, es como si estuviésemos contrayendo el vector. Bueno, por ejemplo, en la parte geométrica, ¿qué les puedo ilustrar? A ver, hagamos acá. Lo siguiente.
puedo tener acá un trabajo general con un vector. Entonces, si este es mi vector U, si la K es positiva, entonces voy a obtener un nuevo vector que lo voy a estirar acá. De acuerdo al valor de K, entonces podríamos nosotros hablar de un vector que se ha alargado de acuerdo a ese valor de K. Si este es K igual a 0 y este era nuestro vector U, pues simplemente este sería nuestro punto, ¿sí? No vamos a tener vector, sino simplemente va a ser 0. Y si acá tendríamos una parte que el vector es negativo, pues entonces este vector que teníamos por acá podría tener entonces una connotación en sentido contrario cuando K es negativo y este entonces sería K veces U. Ahora, también podríamos tener, esta se llama ley de tricotomía, ¿cierto? Podríamos tener un cuarto caso que la K esté entre 0 y 1. Entre 0 y 1. O sea, por ejemplo, si U es el vector 6,3 y K lo voy a tomar como un medio, entonces un medio de U sería igual a ¿qué? A un medio factor de 6,3 y esto nos daría 3,3 medios. Bueno, ustedes pintan esta parte porque de verdad se acabó el tiempo. Qué pena con ustedes extender los santos, pero es que me emociono. Bueno, muchachos, Dios les bendiga. Mañana seguimos trabajando. Bye, bye. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, espero que hayan Muchas gracias. estado bien con esta clase.